ti en este mundo no hay nada imposible. ¿Ah? No hay nada imposible, Señor. Tú eres Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios grande, y te agradecemos, Señor, por estos momentos, por la clase que vamos a empezar a tener, Señor. Dale mucha sabiduría a Abrancito. Bendícelo grandemente, Señor, para que nosotros podamos captar todo lo que nos va a enseñar acerca de tu palabra, Señor, y que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. También te pedimos por Georgina, Padre. Tú eres un Dios de perfección, Padre. Tú nos creas desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies con tu mano poderosa. Fuimos creados a tu imagen y semejanza, Señor. Tú nos creaste con tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por las tres niñas. Las tres niñas, papito lindo, tú pon tu mano poderosa en ellas, que cada una se forme, Señor, en ellas todo perfecto, Padre, porque tú amas a esas bebés que están ahí, Señor. Tú lo amas, Señor, y tú quieres que ellos salgan bien, Señor, para la gloria tuya, Padre. Haz tu perfecta voluntad, Señor, porque dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no haya de tristeza, Señor. Bendice grandemente a Georgina y que lleve bien ese embarazo, Padre bendito. Sabemos que para ti no hay nada imposible y te agradecemos, Señor, porque por la gran obra que tú vas a hacer en esas niñas, en esos bebés, papito lindo. Gracias te lo damos. Señor, te pedimos por Perú. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor, pero sabemos también que para ti, Señor, la injusticia no es buena, pero porque tú eres un Dios justo, te pedimos, Señor, que solamente tú arregles esta situación, que todo sea transparente, que todo salga a la luz. Si hay cosas que se han cometido malas, Padre, tú lo sacas a la luz, porque tu palabra dice que no hay nada escondido bajo el sol, Señor, y tú sacarás a la luz todas las cosas que hayan hecho. Es el Partido de Perú Libre, Señor. Tú conoces a esas personas, Señor amado. No es bueno para este país, Perú. Sé que amas a Perú, Señor, y solamente tú podrás hacer para que salga todo, Señor, transparente y con libertad, y podemos seguir teniendo libertad en este país, Señor. Libertad general en todo sentido, Padre, para poder tener libertad también de poder asistir a las iglesias, Señor, porque tú sabes que el comunismo es muy distinto, Padre amado, sus doctrinas, sus formas de trabajar, su forma de gobernar es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en esta democracia. Ten misericordia de Perú, perdona nuestros pecados, Señor. Te ofendemos de una u otra manera, pero perdónanos. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, Padre. Gracias te doy por todo, papito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este es uno de los cursos que más me ha entusiasmado desde muchísimos años atrás, y yo he estado, como ustedes se están dando cuenta, dando cursos de introducción a la Biblia, introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, y ahora estamos con este curso que es tremendo, que es introducción a la teología. En esta primera clase, obviamente lo voy a dar yo, pero las siguientes clases ya les voy a pedir a ustedes, no necesariamente con PowerPoint, pero la idea es que ustedes puedan explicar algunas partes del manual que ya lo tienen. Algunas cosas yo lo hemos visto y la vamos a repasar un poco. Y vamos a discutir también un asunto que si han visto los dos primeros videos, por lo menos, es bastante interesante, como siempre lo digo, pero a la vez un poco controversial. Así que este curso ahora ya nos amplía bastante muchos panoramas. Entonces, vamos a empezar un poco con la parte de lo que está en el sílabo. Y Deli, si puedes leer esta parte, por favor. Sí. Objetivo general. Estudiar los temas teológicos básicos que servirán como fundamento para los estudios posteriores de la temática.
teológica como la doctrina de Dios, antropología, Cristo, etc. Ok. Esos términos últimos lo vamos a ver si nos da el tiempo ahora, si no, viene en realidad en la segunda clase. Y obviamente tenemos que entender esto. ¿Por qué tuvimos primero los otros 3 cursos? Porque la teología se va a basar en la palabra. No podemos hacer teología sin base en el conocimiento de la palabra. Así que les adelanto, ¿no? Que si queremos entender mejor este curso, no debemos de dejar de leer y meditar en la palabra de Dios. Hay muchas personas que hacen teología sin fundamentarse, interesantemente, sin fundamentarse en la palabra de Dios. Y cuando estudiemos el curso de historia de la iglesia, vamos a ver ahí eso que sucedió, ¿no? Que se puede hacer teología, se puede escribir de Dios sin necesariamente tener un amplio conocimiento de la palabra. Pasa eso. Objetivos específicos. Edith, ¿puedes leer esta parte? No, tu micrófono. Objetivos específicos. Demostrar que la verdadera teología no es una simple tarea o discurso. Es siempre un don de Dios por su palabra y por su espíritu. La teología es dinámica, es la verdad de Dios comunicada por su revelación, su palabra, que nos alcanza, nos llena, nos renueva, nos limpia espiritualmente. Dar evidencias que... Ajá. Bien, sí. Eso es lo que vamos a ver. Yo lo que he tratado de hacer y lo quiero hacer con ustedes, es ser lo más práctico con este curso, de alguna manera. Por eso es importante que ustedes adelanten un poco y hagan las tareas que están al final de cada lección. Entonces, estos temas que ustedes lo ven ahí nuevamente, lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Esto me hace pensar un poco del pensamiento de muchas personas. Es interesante que en pleno siglo XX se crea que estudiar teología o estudiar la palabra de Dios en un seminario, en un instituto, en una universidad, es una pérdida de tiempo, ¿no? Que lo único que basta, como dicen muchos, y yo por eso invitaba a este curso, pero me contestaban de esa manera, me contestan así, no, lo único que necesitamos es la palabra, es la oración y punto. Y Dios nos va a hablar. No necesitamos que especializarnos en estudiar la palabra. Entonces, bueno, por eso es que, como un pastor decía, por eso es que estamos como estamos, ¿no? La teología es dinámica, es la verdad de Dios comunicada por su palabra, que al final de cuentas nos llena, nos renueva y nos limpia espiritualmente. Y esa es la idea. Entonces, dar evidencia de qué. Philip, si puedes leer esta parte, por favor. Claro, dice, la teología cristiana va a la palabra para sacar todo su contenido y luego exponerlo de manera consistente, ordenada, didáctica y comprensible. Seremos instrumentos idóneos al servicio del Señor solamente en la medida que sepamos manejar bien, interpretar correctamente la espada del Espíritu. Ajá, exacto. Entonces, en otros medios se llama esto teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque la idea es que es ordenada, que es didáctica y que es comprensible. Entonces, hay un verso, a ver, ayúdenme ustedes, antes que lo diga mejor, ayúdenme si alguien se acuerda, un verso
respecto del punto 3, que nos insta a que, bueno, insta sobre todo al predicador que use bien la palabra de verdad. ¿Se acuerdan más o menos de un texto que tenga esta idea? Pablo creo que hablaba, ¿no? De Ajá, muy bien. Es Pablo a quien le decía eso. los Corintios, creo. No, ahí sí. Gano, bueno, anyway. ¿No es a Timoteo? Ya, muy bien. Pablo a Timoteo. Entonces, ¿cuál es la idea, Edith, ya que estás ahí? Sí, es Pablo a Timoteo. ¿Qué le está diciendo más o menos? Si no lo sabes literalmente, pero por lo menos la idea. Que él tenía que usar bien la palabra de verdad. Me imagino que es cuando él tenga que predicar Ajá, o ser él íntegro en su forma de ser. cierto. Ahora, la palabra misma dice ahí, empieza diciendo Pablo, procura con Con diligencia, diligencia. Dice, ¿no? presentarte a Dios. Y cada palabra podemos nosotros desmenuzarla bastante. Procura, ¿qué es procura? ¿Cómo? Con diligencia, ¿no? Presentarte a Dios como obrero aprobado. Dice que usa en otros términos, dice que traza bien la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos bastante que desmenuzar de eso. Pero no nos vamos a detener mucho ahí porque hay bastante que ver esta noche. Clarita, ¿puedes leer esta parte 4, por favor? Amén. El predicador necesita doctrina para que no se vuelva un órgano estropeado o un disco rayado, y para que no esté dado siempre la misma nota, es decir, para que reciba de Dios enseñanzas frescas, actuales a las necesidades de la iglesia y de la sociedad. Ajá. Saben que yo mismo he sido, a ver, perdónenme si lo diga así, una víctima, objeto, lo que pueda ser, y he escuchado a muchas personas, muchos miembros de diversas iglesias, no de una, de diversas iglesias, que o aguantan o se han salido de la que están porque su pastor no está preparado y su pastor siempre está repitiendo lo mismo. Y su pastor o los que le encargan no, también dice, no hay maestros que les enseñen, no hay. Y no están avanzando, no están aprendiendo nada. Entonces, pero unos están ahí y otros se han ido a otras iglesias donde sí le están dando, como dice ahí, enseñanzas frescas, actuales a las necesidades de la iglesia y de la sociedad. Entonces, les vuelvo a repetir, lastimosamente hay pastores no preparados, esa es la gran verdad. ¿Cómo han llegado a ser pastores? No tengo la menor idea. A veces por divisiones, a veces porque se autoproclaman pastores, pero no han leído ningún libro teológico, no han llevado ninguna de estos cursos que por lo menos estamos teniendo nosotros. Y otra vez, para ellos es suficiente la palabra. Y punto, se acabó, no se requiere de más. Pero sigamos. Mi hermana Alma, si puede leer este número 5. Hermana Alma Carol, sí. Sí, aquí, amén. Dice, no tendremos a grandes predicadores, sino tenemos a buenos teólogos. No surgen grandes predicadores de mediocres estudiantes. El predicador que haya de conmover a las almas no será el que es superficial en los estudios. Amén. Gracias, mi hermano. Esto es muy cierto. Cierto
toda certidumbre, ¿no? Entonces necesitamos estudiar. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, le dice a sus seguidores, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ¿no? Le está diciendo en otras palabras, hey, estudien la palabra, no solamente la lean, estudien la palabra, pero no tampoco hagan un estudio superficial, sino hagan un estudio a fondo de la palabra. Y de ahí podemos deducir muchas cosas si uno entiende las escrituras de las costumbres judías. Y ahorita vamos a leer un texto. Eso es lo que está diciendo. Pero hay gente que piensa que la vida cristiana solamente se puede sostener en base a escuchar probablemente una sola vez la predicación del pastor a la semana. Con eso es suficiente. Creen que con eso van a sobrevivir y con eso es suficiente para, pues, tener garantizada su entrada al cielo. Gran cosa que no es verdad. Entonces, yo hablaba hace unos minutos con alguien y yo les voy a compartir lo que estaba hablando con esa persona porque trae a colación un tema de todos los siglos que ahorita les comparto. Y yo le decía, bueno, a mí me gusta estudiar. Me gusta estudiar y claro que no lo sé todo, no lo voy a saber todo, pero me interesa. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, como les vuelvo a repetir, cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras, el estudio profundo, no solamente una simple lectura, pero el estudio profundo está en relación con la obtención de la vida eterna. Y Pablo también le dice a Timoteo, justo eso le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Ocúpate en la lectura y la exhortación. ¿Se acuerdan qué dice después de eso? Él dice, ocúpate, le dice a Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en esto y lo otro, porque haciendo esto, ahí vienen esas palabras finales. ¿Quién se acuerda cuáles son esas palabras finales? Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues haciendo esto, bueno, les voy a ayudar. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, cómo la relación del estudio está en relación, o la exhortación del estudio está en relación con la salvación. Y otra vez vuelvo, cuando Jesús dice escudriñad, Jesús utiliza un término griego que se refiere a los mineros. Cuando un minero, yo una vez les expliqué esto, solamente les vuelvo a recordar, cuando un minero quería cavar una montaña para encontrar el tesoro en esa montaña, ellos utilizaban el término griego escudriñar, es decir, vamos a escudriñar la montaña. ¿Qué era la idea? Que tenemos que escarbar hasta llegar a la veta. No, eso es lo que Jesús está diciendo. Escarba la palabra, profundízate en la palabra hasta que encuentres la revelación. Hay dos palabras interesantes en griego. Uno es logos, que es palabra, y el otro es rema, que también es palabra. ¿Ok? El logos se puede entender como palabra escrita. No, lo que tenemos aquí es el logos, palabra escrita. Pero el rema es palabra revelada. Es decir, cuando tú entiendes lo que realmente quiere decir el logos, eso se convierte en rema. Es Dios iluminándote. Ah, por fin, ahora sí lo entiendo. Entonces, pero lo vas a entender cuando tu espíritu está sediento, hambriento de entender la palabra. Si tu espíritu no está sediento,
hambriento de entender la palabra, no vas a entender. Tuviste una lectura, pero ni la entendiste ni la retuviste. Pastor, Sí, Clarita, dime. para escudriñar la palabra, tenemos que hacerle preguntas al autor del libro que estamos nosotros leyendo para ver qué dijo el autor a ese tiempo. ¿O cómo Sí. podemos hacer? Sí, eso es lo que vamos a ver en las siguientes lecciones, cuando veamos los modos de acercamiento a la escritura. Okay. Sí, eso es cierto. Y antes de olvidarme lo que también les estaba diciendo, vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio, el capítulo 6. Si tienen sus Biblias ahí cerca. Y esto es lo que está en la palabra, pero no se hace. Y si nosotros hiciéramos esta parte, esto es lo que le llaman los judíos el Shema judío, puede deducirse como el juramento judío, ¿no? El judío que no hace esto no es judío. Y podríamos decir de alguna manera, el cristiano que no hace esto no es cristiano. Tal vez es muy radical decirlo, pero más o menos estamos en esa idea. Aquí, sí, Yorina, ¿tienes la Biblia cerca para que lo puedas leer, por favor? Sí, perdón, ¿me puede repetir cuál es el...? Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta el 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El judío lo hace. El cristiano, quién sabe. Si hablamos de un porcentaje, tal vez el 1%, tal vez. Pero así como está, si nos ponemos a detener en cada una de las palabras que dice ahí estos 9 versos, Dios mío, creo que la vida de cada uno de nosotros sería totalmente diferente. Y no estaríamos muchos en la situación en la que estamos. Finalmente, los pastores de las iglesias han sido llamados no solo a pastorear, sino también a enseñar, puesto que se les llama maestros. Por lo tanto, deben ser aptos para la enseñanza. Están los versos ahí. Y queramos o no, estamos haciendo teología cada vez que abrimos la boca para hablar acerca de nuestra fe y de la Biblia. Ok. Bien, hasta ahí la introducción. Ustedes tienen el manual por ahí y ahorita me van a ayudar nuevamente en la lectura. Pero vamos a pasar al diagrama que ustedes tienen. Y diríamos, este diagrama, ¿cómo le podríamos decir? Es la madre de todos los problemas teológicos que tenemos hoy en día. Y de todos los problemas que se suscitaron desde el jardín.
Desde el jardín ya estamos viendo un problema teológico entre Satanás y Eva, en primer lugar. Ahí se da la primera confrontación teológica, con que Dios os ha dicho, no, Dios es mentiroso, no, pero Dios dijo esto, no. Y se dan una controversia. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Las grandes controversias teológicas de todo tipo. Si hay rapto, no hay rapto, si hay tribulación, no hay tribulación, y qué pasó aquí, y qué pasó allá, no, yo pienso aquí. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver en lo que se llama el proceso del quehacer teológico. Entonces, si ustedes tienen su manual ahí, vamos a ver esto. Ok, empezamos. ¿Con qué empezamos? Como les dije al inicio, nosotros empezamos y nuestra base es la palabra. No hay otra. Nosotros no podemos basarnos en un libro, en un comentario, en lo que un pastor dice. El pastor, claro, si el pastor lo dice en base a la palabra, ok. Pero vamos ahorita también ver que aunque hay pastores que dicen que lo que dice la palabra es correcto, podemos en un momento entender de que en realidad lo que el pastor está diciendo, aunque tenga la Biblia en la mano, no es lo correcto. Porque vamos a ver este asunto, ¿no? De cualquier manera, es la palabra, pero les voy a llamar una vez más la atención y uno diría, ¿cuál palabra? La Biblia, pero ¿cuál Biblia? Y aquí está otra vez el asunto. A ver si me dejo entender bien. Ok, la Biblia, la palabra. Pero esto que tengo aquí en mis manos no es la palabra de Dios. A ver, les digo, a ver si me explico. Esto es una traducción del original o de los más cercanos originales de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, yo les digo, por los estudios que he realizado, si vamos a hacer una mejor y correcta interpretación de la palabra, de alguna manera tenemos que tener cierto conocimiento y, si es posible, un mayor conocimiento, pero del original de la palabra de Dios. Porque si nuestra teología, si nuestra manera de pensar bíblica o teológica se va a basar en una traducción, porque es una traducción, ¿no?, al español del hebreo, del arameo y del griego, esta traducción puede que no esté dándonos la profundidad necesaria para entender la palabra de Dios. Porque como muchos pastores, ustedes deben haber escuchado, dicen, en el griego dice, en el hebreo dice. Hey, pero yo no sé nada de griego ni de hebreo. Dígame lo que dice en el español. Es que ellos tienen que recurrir al original, porque el original va a dar en realidad el sentido más profundo de lo que Reina Valera tradujo. Y hoy en día, como vimos un poco en el primer curso, hay muchas traducciones de la palabra de Dios, y hay unas traducciones que se apegan más a los originales, y hay otras traducciones que dicen, ay, pero no, creo que es, y vamos a ver esto, ¿no? En adelante poco a poco, que hay, que esta parte se pudo traducir mejor y nos da un entendimiento mejor. Por eso, si hablamos de la palabra, lo más adecuado es ir a los originales. Hoy en día tenemos muchos recursos, muchísimos recursos para entender mejor el hebreo y el griego. Y si uno lo entiende, entonces, como una vez les dije, ¿no?, el que tiene mayor conocimiento tiene mayor alcance de alguna manera de convencer a otras personas.
Y ustedes saben que el conocimiento es poder. Si no, tú sabes más, pues tú que sabes más, ¿no han escuchado algo así? Tú que sabes más, dirígenos. Tú que sabes más, encárgate de esto. Yo no sé de eso. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no sé? Yo no sé. Entonces, se procura que el que sabe más, pues se está en otros niveles. Entonces, Tiene más demanda. diríamos así. Por eso otra vez el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Entonces, si nosotros llegamos a saber más, alcanzamos otros niveles y podemos enseñar mejor. Ahora, después de la palabra, si la idea es esa, ¿qué es lo que viene? Bueno, viene eso. Yo me voy a poner unos lentes. Y estos lentes que yo me pongo, como lo voy a leer, bueno, ese es como dicen, ¿no? Es mi manera de ver las cosas. Es mi manera de ver. Pero ustedes pueden, pero ¿qué puede pasar con estos lentes? Estos lentes se pueden empañar. Y estos lentes, por ejemplo, tienen que tener una especie de una medida correcta, ¿no? Porque si la medida no es correcta, yo no voy a ver nada. Tiene que haber una. Entonces, Dios nos da la capacidad de poder leer la palabra de Dios, pero en base, y Jesús mismo lo enseña, que hay ciertas normas, hay ciertas formas de cómo nosotros llegar a la palabra para entenderla bien. ¿Ok? Y en esta parte, sí quiero pedir, por favor, a ver, ¿quién está ahí? Deli, nuevamente, ayúdame. En la parte del manual, ¿tienes el manual, ya sea escrito o en la pantalla tuya? Si tienes el manual y puedes leer en esa parte que dice la palabra. Ok, la palabra, el único fundamento de la fe. La base de nuestra fe. Mi experiencia. Solo la palabra edifica, renueva, limpia los males internos. Está escrito. Es nuestra única garantía para la destrucción de fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Amén. Esa parte, sí, no, solamente hasta esa parte, nada más. Gracias, Deli. De esto puedo comentar y podemos comentar muchísimas cosas. Y como le decía también, lastimosamente, hay muchos que queriendo enseñar, no se enseñan a sí mismos, que queriendo sobresalir de alguna manera en la vida cristiana, no nos aferramos a un mayor estudio de la palabra de Dios. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo cierta investigación hace muchos años atrás, que los misioneros que llegaron a fundar unos institutos y seminarios en el Perú, americanos que fundaron unos seminarios en Perú, vi ahí algo increíble. Además que exigían, saben que años atrás, hoy en día no, pero años atrás, les hablo por los 40, ¿ok? Por los 40, 50, hasta los 60, diríamos, porque ya en los 70 ya la cosa empezó a cambiar. Pero para ir a estudiar, por lo menos a ese seminario, los hombres tenían que ir, ¿cómo les digo? De una manera casi elegante. O sea, creo que se estilaba una camisita blanca y su corbata, ¿no? Así iban a estudiar a las clases,
desde el primer día, del primer año, segundo, hasta terminar. Y las señoritas igual, ¿no? Su falda, bien ahí, una blusita blanca también y una cosa que hacía así como corbatita. Así se iban a estudiar. Pero al margen de eso, cuando leía las exigencias de estudio, vi ahí, decía, que para pasar de un semestre a otro, tenían que dar un examen de aprendizaje de 100 versículos de memoria. Híjole, yo no llegaba ni a 10. ¿Quién? Ahora, uno diría, ¿nuestra mente es capaz de eso? Sí, es capaz, cuando se le exige. Pero si nosotros no exigimos a nuestra mente, a nuestra capacidad, memorizarnos 100 versículos para pasar de un semestre a otro, es decir, el que no se memorizaba 100 versículos, no podía de alguna manera seguir estudiando, porque era un requisito memorizarse esos 100 versículos. Hoy en día, que yo sepa, en ninguna universidad cristiana, en ningún instituto, en ningún seminario, ni aquí mismo, hay esa exigencia. Porque cuando se le empieza a exigir a alguien algo, ahí mismo abandonan, van a un lugar donde la cosa es más fácil. Estamos en un mundo donde queremos que todo se nos sea fácil, así de un chasquido, que se abra, que se cierre. Alexa, préndete, Alexa, apágate, Siri, haz esto, Siri, por acá. Todo, ¿no? Que nos sirvan, que sea así de fácil. Entonces, no se nos exige. ¿Qué pastor está exigiendo a su congregación memorizar la palabra? Que yo sepa, bueno, pero si ustedes saben, háganmelo saber. Pero casi nadie está diciendo, para la próxima semana, no, apréndanse este versículo y la siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos que la palabra es un arma, ¿no? ¿Cierto? Sí, la palabra es un arma. Si lo comparamos con una pistola, ¿cuáles serían las balas? ¿Ah? Los textos. Los textos. versículos. Claro. Los versículos. Serían, entonces, ¿cómo vamos a disparar si no sabemos nada más que Juan 3:16 y Génesis 1:1 y Salmo 23:1, 3 balas? La mayoría sabe, es lo único que sabe. O Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y listo. Ahí se acabó. No hay más. Y uno quiere vencer al enemigo con la palabra, con versos. Yo estoy seguro que el enemigo sabe más versículos que nosotros. Es más viejo. Ajá. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo. Entonces, pero así está el pueblo de Dios, así estamos nosotros, ¿no? Queremos vencer al enemigo con la palabra, pero no tenemos ninguna bala para dispararle y que sea una bala certera. La palabra de Dios dice, hey, ay, hace eso, ya, eso no sirve. Y dice, a veces uno no cae en la primera, no cae en la segunda, en la tercera, pero si uno le va bombardeando con promesas y cosas, diga, no, aquí no puedo, este sabe mucho. Por eso que el enemigo no puede con creyentes que tienen una solidez en la palabra. Por eso Pablo va a decir muchas veces hasta que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo dice sea formado en nosotros. Porque cuando Cristo está formado en nosotros, el diablo no puede vencer. Amén. No puede. Entonces, por eso dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estudiemos la palabra. No hay otra forma de vencer al enemigo. Y si lo vamos a vencer, no es con estos estudios que estamos llevando, sino es en base a que nosotros retengamos. Como alguien a veces decía, si en esta persecución comunista que va a haber en Perú, digamos, suponiendo, si en esta persecución del nuevo orden mundial y nos quedamos acá y no hay rapto, supongamos, y nos quemen toda la palabra, ¿con qué nos vamos a sostener? Como muchos dicen, ¿no? Hermenéutica. Por eso ahí viene la parte que sigue, hermenéutica.
Eddie, ¿puedes leer esa parte, la que dice hermenéutica? Hermenéutica, una interpretación mal aplicada. ¿Qué es hermenéutica? Sencillamente la adecuada y correcta interpretación de la palabra, luego de un estudio minucioso en la sabiduría y poder del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu nunca revela equivocaciones y quien está lleno de él edifica y no divide. Sin embargo, hay algunos sabios que defienden su palabra como ley, lo cual no es así. La iglesia debe comprender que Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros preparados, instruidos por el Señor para darnos una interpretación correcta de la palabra. Nadie más debe atribuirse este derecho. Nadie que no tenga fruto, nadie que por lo menos haya leído su Biblia unas 3 veces totalmente y que cada día lea algunos capítulos antes de tomar cualquier alimento natural. No obstante, la iglesia se ha visto dividida por ciertos maestros, entre comillas, que han hecho mal uso de la hermenéutica. Nunca ha sido la voluntad del Espíritu que el pueblo de Dios esté tan diversificado en una amplia gama de denominaciones. Ahora bien, la palabra se ve confrontada con una heterogeneidad de opiniones, interpretaciones, etc. Es decir, a un cierto grado de hermenéutica, se ha comprobado que quienes han causado la gran mayoría de divisiones en una iglesia son aquellos que han interpretado las escrituras por aparentes revelaciones del Espíritu. Se ha comprobado también que muchas de estas iglesias no prosperan, están truncadas. No olvidemos, el que está lleno del Espíritu de Dios nunca causa problemas, tampoco insulta o denigra o menosprecia a otro verdadero siervo o sierva de Dios. La iglesia se desarrolla, crece, se multiplica cuando cuenta con siervos y siervas preparados. Jesús instruyó a sus discípulos en teoría y práctica por 3 años, pero además les advirtió que su preparación de nada valdría si no eran investidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un breve comentario de lo que has leído, Edith. ¿Qué nos puede decir de esa parte? O sea, nosotros debemos de estar preparados y debemos de buscar, estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y como dice, al menos debemos de haberlo leído completamente 3 veces. Imagina, a mí me falta un poquito para cumplir 2 veces ya leer la Biblia, toda la Biblia. Con mamá leímos una vez toda la Biblia, pero debemos estar preparados. Nosotros no podemos llevarnos por nuestra palabra, porque si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar revelación de la palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? La revelación por medio del Espíritu Santo. Porque nuestras opiniones no valen nada si no es con el poder del Espíritu Santo. Ok. Entonces, miren, estamos... Me gusta el texto subrayado donde dice que el que está lleno del Espíritu de Dios nunca causa problemas. Yo lo creo. Es así. Debería ser así. Debería ser así, pero la realidad nos muestra otra cosa. Vamos a hacer una pequeña práctica y yo les dije hace un rato que les iba a compartir un tema de siempre también, no es actual, si pasa a cada rato. Denme un segundo para ver el puntaje, ¿ok? No me expliquen primero, simplemente quiero saber si están de acuerdo en que la frase que les voy a decir son iguales o son diferentes. Ok, nada más. Después vamos a ir, si nos da el tiempo, a discutir ese punto. Pero quiero ver en esta práctica
y en el siguiente punto que vamos a tratar, ¿cuántos dicen que o son iguales o son diferentes? ¿Ok? Entonces, ahí va. Solamente díganme que son iguales. No explique. No me explique. La explicación va a venir después. Solamente si son iguales o son diferentes. Ok. Esta hermana me consultaba acerca de un tema. Y el tema más o menos decía lo siguiente. Me dice, tengo un conocido que por X situaciones, las razones pueden ser muchas, se separó de su esposa. Ya los dos se dejaron. Ella inició una relación con otra persona y él también inició otra relación con otra persona. Pero en su iglesia, en la iglesia de él, no le permiten participar porque él está en pecado. Ok, ya más o menos se dan cuenta de la situación. Mi pregunta es a esto. Aquí va la situación. La frase cayó en adulterio y ser adúltero, ¿es lo mismo o es diferente? Piensen un poquito. No me contesten todavía, piensen un poquito. La frase cayó en adulterio o ser adúltero, ¿es lo mismo o es diferente? Ok, denme un chance para anotar sus respuestas aquí. Y pregunto primero a mi hermana Carolina. Hermana Carolina, ¿esa frase es lo mismo o es diferente para usted? No explica, solamente si es lo mismo o no. Sí, lo mismo. Es lo mismo. Ok. Gilma, para ti, la frase ¿es la misma o es diferente? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Para mí es diferente. Muy bien. Ok. Perdón. Georgina, para ti. Para mí no es lo mismo. No es lo mismo. No, O sea, es diferente. sí. Ok. Philip, para ti. Es diferente. Ok. Edith, para ti. Es diferente. Ok. Deli, para ti. Es diferente. Ok. Clara, Clarita, para ti. Es diferente, pastor. Ujú. Bueno, a Liz no le pregunto todavía porque recién está entrando. Interesante. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 contra 1. Pero bien, muy interesante que ustedes digan eso porque en esa, ¿cómo decimos? En ese proceso de ustedes que han estado ahí procesando esa información, no, diferente por varios motivos. Entonces, aquí vamos a ver el tercer factor, ¿no? Que es el hombre. Y en este asunto vamos a considerar su medio ambiente y vamos a ver que lastimosamente hay una especie de factor limitante. ¿A dónde voy? Ahorita les digo esto. ¿A dónde voy? Muchas veces sucede que cuando nosotros vamos a la palabra para contestar algo, ¿ok? Obedece a la forma en que hemos sido criados espiritual y bíblicamente
y también obedece a lo que dice nuestra sociedad y a lo que es la costumbre de la sociedad. Es decir, tomar en cuenta varios factores. Algunos le pueden llamar a eso inclusive prejuicios. ¿Cuál es mi prejuicio de esto, no? Porque de alguna manera ahorita vamos a prejuzgar, ¿no? Vamos a estar prejuzgando. No, esa persona cayó en adulterio. No, esa persona es un adúltero. No. Ahora, aquí vamos a ver un poco la diferencia. A ver, no va a ser posible escuchar a todos, pero voy a pedir en primer lugar a Gilma. Gilma, ¿por qué dices que esa frase es diferente? Bueno, para mí es diferente porque cayó en adulterio, quiere decir que, bueno, para mí, ¿no? Cayó y bueno, y ahí quedó, ¿no? Pero ser un adúltero quiere decir vivir en el pecado. Ajá. Vivir en ese pecado y no dejarlo. Pero en cambio el que cayó, bueno, cayó y dice, bueno, cayó y lo ayudan y es restaurado y es apartado del pecado. Pero decir es adúltero quiere decir que sigue en lo mismo, sigue en adulterio. ¿O me equivoco? No, solamente estoy pidiendo una opinión. No vamos a dar la respuesta necesariamente hoy. Lo que estamos Bueno, haciendo... más o menos es lo que yo estoy viendo, capta, no cayó, es algo que cayó y ahí quedó. Ajá. Pero ser adúltero, el adúltero, bueno, es que continúa en lo mismo, continúa ahí en esa, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Uh-huh. Es interesante y lo que tú acabas de decir sucede en muchos. Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo considero, lo que debería de ser, ¿no? Es esto. Y eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede con el que va a interpretar la palabra o va a dar alguna respuesta a una situación que se vive, y este es uno de los tantos problemas éticos que podemos discutir más a fondo, pero justo es ahí donde tenemos que cambiar, porque nosotros, que de alguna manera, por eso nos van a decir, tú que sabes más, y eso es lo que esta persona me decía. Mire, aprovecho, decía, que usted ha estudiado teología para hacerle esta consulta, y justo este conocido me consulta a mí, para que yo consulte al pastor. Así dijo, ¿no? Pero ya que lo conozco a usted, le voy a consultar, es decir, ya que usted sabe más, ¿no? Entonces, por eso se dan cuenta lo gran delicado que es cuando ya uno adquiere conocimiento de que nos van a decir algo parecido a lo que me acaban de decir a mí. Usted que sabe más, usted que ha estudiado más, dígame, ¿qué es lo malo, qué es lo bueno? Y yo le dije, bueno, de bueno no hay nada ahí. Aunque las frases sean diferentes, aunque se diga que cayó en adulterio y que es un adúltero, las cosas no están bien, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra. Y cuando vamos a aconsejar, por ejemplo, de este tema, no ahora, pero la idea es la siguiente. Mira, tal vez decir algo así. Yo antes pensaba de esta manera, pero ahora en base a la palabra pienso esto. Pero aún así quiero decirles que aún cuando decimos de esta manera, que en base a la palabra, ya les dije, la palabra no nos da garantía que esa es la respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos intérpretes, podemos equivocarnos también. Y ese es el problema. Porque uno dice, no, pero mi pastor que ha estudiado dice una cosa y el otro pastor que también ha estudiado dice otra cosa. Entonces, aquí viene el gran problema, ¿no? Por eso les dije, ahí, la palabra es una sola, pero como les mencionaba hace un rato, no todos tienen el rema igual. No todos tienen la interpretación que realmente tal vez la palabra quiere dar. Entonces nosotros le damos
le adjudicamos una interpretación. Y en el curso de hermenéutica vamos a ver esta diferencia en dos palabras que ustedes lo van a entender. Lo que es exégesis. ¿Qué es exégesis? Viene la palabra ex, que es extraer la interpretación correcta, ¿no? Exégesis es extraer de la palabra la interpretación correcta. O bueno, por lo menos para nosotros. Sí, Clarita. Esto también lo dije que no es iguales, porque primeramente la persona que dio este testimonio dice que ellos estaban casados, pero se separaron. Y en Mateo 5:31 dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Entonces, claro, el uno cayó en adulterio, pues es un momento, ¿no? Y como dice la hermana, y estar en adulterio ya está conviviendo, eso sí es un pecado, ¿verdad? Sí, hay cosas que en estos casos uno tiene que aclarar, y para aclararte, por ejemplo, sí, se separaron, pero no se divorciaron legalmente. Ella dijo que no se divorciaron, solo se separaron. Sí, así es. O entonces, O sea, peor todavía, está en adulterio y en fornicación. Así es. O sea, legalmente no se han divorciado. Pero ya cada uno tiene su propia pareja. Ya están más condenados entonces, fornicación y adulterio. Bueno, vamos a ver, todavía no, nosotros no condenamos, al final es Dios, ¿no? Sorry, pero ya está, ya no sé cómo se puede decir, ya está Ok, cristiano, pues. Vamos a leer esa parte. Mejor nada. Philip, por favor, si puedes leer esa parte que se refiere a medio ambiente. Claro, dice, el hombre y el medio ambiente. Somos mayormente, como denominación, el resultado de las consecuencias teológicas de Norteamérica y Europa. Se es pentecostal porque se nació espiritualmente en una iglesia pentecostal, fruto de una labor misionera. De tal modo, tenemos que pensar y actuar en la vivencia pentecostal. Así debe ser. Si es así, nunca habría la posibilidad de juntarnos con un metodista, presbiteriano o cualquier otro hermano evangélico. Pablo enseñó a los efesios, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe. En la medida que seamos abiertos a la guía del Espíritu, no habrá más barreras que impidan un mayor acercamiento en ayuda teológica, financiera y aún humana entre las diversas denominaciones cristianas. Sin embargo, nuestro medio ambiente muchas veces nos aísla, nos limita, pero gracias a Dios que ahora creemos más cristianos, no como miembros denominacionales. Queremos ser más como Cristo. Más que pentecostales, somos cristianos. No hay una Biblia pentecostal, una Biblia bautista u otra. Hay una sola palabra y quienes practican sus enseñanzas son llamados cristianos. Las iglesias más grandes en el mundo sencillamente son numerosas, más de 100,000 personas como miembros, porque viven las enseñanzas de Cristo. No están sujetas a un reglamento o manual de gobierno. Y de ahí podemos nosotros deducir muchas cosas, pero lastimosamente hoy en día, ¿qué podemos concluir hasta aquí, por lo menos? Que nuestra manera de interpretar la palabra nos une o nos separa. Por eso, por ejemplo, también supe que un pastor que estudiaba en un instituto de pentecostal o de las asambleas de Dios, por ejemplo, ¿no? Que no se exigía la memorización de versículos, pero sí se exigía lo siguiente, que para graduarse, el pastor candidato necesitaba hablar en lenguas. Es decir, si no hablaba en lenguas, no se graduaba. Y esto no tengo ahorita las pruebas, pero lo leí, o sea, leí en sus requisitos que esto era así.
Y si lo encuentro, se los voy a enviar. Pero, y del otro también, si lo encuentro, se los envío. Dice ahí, literalmente, que el candidato al ministerio tiene que, para graduarse, tiene que hablar en lenguas. Dios mío. Bueno, es su manera de ser, es su hermenéutica y ya lo legalizaron. Así es. Entonces, no puedes hacer eso. Entrar al ministerio, ¿no? Entonces, hay diversos factores, pero que nos limitan, que nos Pastor, separan. perdón, Sí. perdón. Si te ponen esa condición, porque es una condición, ¿verdad? Ujú. Si te ponen esas condiciones, creo, corren el peligro de que la persona haga imitación de hablar lenguas, ¿o no? Sí, ¿de qué ocurre? Así es, ocurre. Se puede dar muchos factores, se puede dar muchas cosas ahí, ¿no? Y a poder estar imitando lenguas y a tantas cosas, porque hay personas que anhelan tanto estar en el ministerio, servirle al Señor, que harían cualquier cosa y de repente caen en esas erróneas, ¿no? Da pena, ¿verdad? Cuando uno ve esas cosas, ¿no? Yo he vivido eso, pastor. Bien, el pastor decía, no, para que seas líder, para que estés acá, tienes que hablar en lengua. La hermana, bueno, yo no Wow. sé si acá el grupo creen o no, y yo he vivido eso. Pero a mí sí, pues Dios fue tan misericordioso, me bautizó en el Espíritu Santo, no sé si en el grupo creen, no creen, estamos de diferentes, ¿no? Pero yo pude entenderlo también. Era como hablar el idioma castellano y el inglés y lo podía interpretar lo que la persona decía, ¿no? Y por gracia de Dios, ¿no? Pero ya el paso empezó, pero la hermana ya fue bautizada, todos tienen que bautizar, usted no puede cantar, usted no puede estar acá, usted no, y se dieron tantas cosas que dolió mucho, y habían hermanos que, verdad, pastor, querían servirle a Dios y tenían el llamado y el don, como que los apagaba con eso, ¿no? Gracias por permitirme hablar. Amén. Bien, vamos a continuar con otro factor que no queremos dejarlo ahí, porque al final de cuentas, si nosotros entendemos este factor de unidad, las controversias y las separaciones denominacionales serían menos o nos llevaríamos mucho mejor. Y este es el factor del Espíritu Santo. Clarita, ¿puedes leer esa parte, por favor? Pastor, Sí. mi printer no tenía tinta, no lo he sacado. Pero no. tengo de la otra, no sé si es igual o diferente. Pero lo tienes en tu pantalla porque podrías leerlo de tu pantalla también. Es de la vez pasada. Este es nuevo, lo que mandó usted, ¿verdad? Sí, es nuevo, es otro manual ya. Sí, pues no. Igual lo puedo leer yo si quiere. Ok, Deli, está bien. El factor de unidad del Espíritu Santo. Varias que lo confundan. El Espíritu Santo nunca da mensajes diferentes del Espíritu. Teología, manera y sabiduría. Muchas veces dejando a un lado la voz del Espíritu. Si hoy caso de hombres y mujeres realmente llenos de poder y sabiduría, de toda iglesia, de toda sociedad, de toda la sociedad. El hombre y mujer de Dios es por eso irreprensible. No tiene nada de lo que se le puede acusar. Además, el Espíritu da sabiduría a quien lo busca diligentemente, estudiando, investigando, comparando. El Espíritu nunca apoya. Ajá. Bien.
A veces se corta un poco tu audio, pero ya casi tenemos pocos minutos. Ustedes tienen el manual, lo pueden seguir leyendo porque quiero ir un poco también a que comentemos sobre el video, si lo han visto o no, y algunas preguntas que están al final de la lección también. Pero miren, yendo a este proceso, déjenme un instante. Ok, sí. El resultado de este proceso es que se van a formar teologías. Y es por eso que en un momento, como les estaba mencionando, nosotros vamos a tener una teología de Pablo, se llama así, una teología de Orígenes, y ya van a conocer quién es Orígenes, quién es Agustín, o se habla también inclusive de una teología africana, de una teología liberal, y hay tantas teologías. Yo no he conocido mucho a este profeta que le llaman, o predicador, T.B. Joshua, que falleció casi hace una semana atrás. Me era bien difícil aceptar que se había muerto, porque este hombre, a pesar de muchas cosas, ha conducido a muchos creyentes al Señor. Aunque por ahí leí que ya entró con eso del agua milagrosa y de no sé qué otros milagros como los brasileños, de que esto es ungido, cosas por el estilo, pero no lo sé exactamente. Pero se fue. La esposa decía, bueno, el Señor lo llamó y punto. Y de las teologías, nosotros vamos a encontrar que esto va a devenir en la creación de credos y de dogmas. Por ejemplo, entender qué es la fe, qué es la gracia, qué es la santidad, qué es la tribulación y muchos otros temas que vamos a ver en adelante. Entonces, ustedes pueden leer la parte final de esa. Miren que no hemos llegado a la segunda lección, pero antes de entrar en sí a la segunda lección, me gustaría saber si alguien vio por lo menos el primer video que está en la lección de ahí. Uno puede verlo por el enlace presionando en el mismo archivo. Uno presiona control y la manito y sale por ahí. Edith, ¿tú viste el video? No. No. No, ¿hay videos? No he visto, solamente vi la lección o los videos de Roma. No, ese es del curso anterior, pero déjenme ver. No tengo video. Lo tienen que ver, ya se van a acumular 4 videos para la siguiente clase, pero déjenme mostrarles un ratito sobre eso. Ok. Estábamos viendo ahí el factor de unidad del espíritu y finalmente lo que es la formulación dogmática. La tarea 1 es, ¿cómo crees que se lograría o no una mejor unidad de las iglesias cristianas? Ya hemos visto un poquito de esto, porque muchas iglesias no enfatizan una mayor preparación teológica de sus miembros. ¿Qué 4 beneficios trae para la iglesia una adecuada preparación teológica? Y dice 4, vea el video siguiente. No llegamos ahí. Vea el video siguiente. Entonces, ahí dice exactamente YouTube, el video es: tiene un Dios plan para salvar al mundo. Ya les había comentado de esto, pero véanlo. Pero por si acaso, ¿alguien lo vio? Georgina o Philip, que casi siempre ven los videos. ¿Alguno de ustedes los vio? Sí, pudimos ver los dos, de hecho. Sí. Estaba muy interesante. El primero se trataba acerca del ideal de Dios y La caída del hombre y el plan de restauración para el hombre. Amplía, Philip, un poquito más, dado que el resto no ha visto el video.
Cuéntenos. Sí, bueno, trataba acerca de que, por ejemplo, digamos, existía un plan divino, ¿verdad? Dios siempre tuvo un propósito específico para el hombre, el cual no es, ¿verdad?, lo que estamos viviendo hoy en día. Como es que, por ejemplo, para Dios, todas las personas cayeron. No es solamente de que, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo como yo no soy, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo no caí tanto más como esa persona que sí lo es, sino que para Dios todos hemos caído, indiferentemente de lo que tú hagas, todos hemos caído. Y entonces Dios tiene un plan mediante el cual Dios poco a poco va reivindicando al hombre. Entonces, por ejemplo, Dios le revela al hombre mediante diferentes pactos, va revelándole como un camino para poder reivindicarlo. Entonces, por ejemplo, no fue lo mismo lo que le sirvió a los seres humanos cuando estaba la época de Abraham, a lo que Dios tiene para nosotros en nuestra época hoy en día. Entonces, poco a poco Dios va modificando, si se puede, un poquito, cómo va llevando su plan, que al final termina siendo el mismo para poder reivindicar al hombre al final. Es muy interesante, de hecho, el señor que hace los videos es un uruguayo, argentino, no sé. Argentino, sí, verás que es muy interesante y lo hace muy entretenido. Sí, mira, tú das con las palabras que yo he dicho, aunque te adelanto y les adelanto a ustedes que por enseñar estos videos, y en este mismo curso, me dijeron algo así como hereje, me trataron de hereje, y me dijeron que eso no es posible, que uno le enseña a estudiantes iniciales de un instituto. Les digo, ¿cómo que no? Es importante. Y yo les dije, simplemente interesante. No quiere decir que lo vamos a tomar necesariamente porque se van a dar cuenta poco a poco que aunque parezca muy cristiano y aunque use mucho la Biblia y aunque sea, digamos, de alguna manera lógico, lo que él está construyendo es una ideología, es una teología, y lo vamos a descubrir luego, pero es una teología que lleva a aceptar a un Mesías que lastimosamente el Mesías de ellos murió. Murió hace unos años atrás. Pero es una teología, que vamos a verlo luego, es una teología que está conduciendo a una teología unificada. Porque no les voy a adelantar más, porque si no, ustedes van a pensar ya en otras cosas. Yo lo quiero que sigan viendo así como están. Y después ya casi al final vamos a descubrir, miren, este señor es así, pero sin dejar lo que la palabra dice, por ejemplo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay una cosa que les digo. Cuando yo empecé a ver estos videos, los he visto varias veces, yo digo, ¿por qué no me enseñaran teología de esa manera? A mí o a nosotros nos están enseñando una teología prefabricada de Europa y de América, y en realidad a veces no hay una teología, digamos, con interpretación, digamos, latina. Han sacado algunos libros por ahí y por allá, pero sería interesante, como les dije y les repito, escudriñar más desde nuestra vivencia y hacer una teología práctica, entendible, sencilla, que nos lleve a la madurez en Cristo. ¿Se puede lograr? Creo que se puede lograr. Entonces, hay varias cosas que él lo dice, que jamás, y yo estoy seguro que Georgina y Philip, que lo han visto, yo estoy seguro que jamás ustedes han escuchado algo así. Tal vez algunas cositas por ahí, pero no de la manera que él lo está presentando, y como decía bien Philip, de una manera bastante amena y lógica. Entonces, mi conclusión para mí también fue lo mismo. Muy interesante, es lógico, es razonable, pero lastimosamente mi denominación no enseña eso, ni lo va a enseñar. Ellos tienen su teología ya prefabricada y esto es así. Pero lo que él está diciendo, digo, es algo nuevo,
Y de alguna manera tiene su base en eso. A ver si tratamos la próxima clase un poco acerca de lo que es la cábala, como lo puedan pronunciar, pero un judío que lo escuchaba hace un rato decía que la cábala, él hacía casi la misma distinción entre logos y rema. Dice, si tú lees la escritura así por leerla, no vas a tener cábala, decía él. Cábala es como que se te abre otro mundo y llegas a entender. O sea, eso es cuando nosotros les dije, ¿no? Empezamos a leer la palabra y decimos, Espíritu, ayúdame. Pero esa ayuda no solamente va a ser con la palabra sola, sino cuando empecemos a estudiar varias cosas como este curso, que recién es la primera lección, como ustedes van a ver. Y yo les aseguro que de aquí en adelante van a ver nuevas cosas, interesantes cosas, que tal vez en su formación cristiana no la han tenido antes. Bien, ya casi para terminar, si alguien tiene una pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hasta aquí. Tengo una pregunta. Sí. Gracias por animarnos a escudriñar la palabra del Señor. También mi pregunta es si usted nos va a enseñar los pasos de exégesis y hermenéutica. Sí, pero ese es un curso que viene después de este. Es muy diferente, ¿verdad? Sí, es otro curso. Es otro curso. Y justo que me hiciste recordar lo que les estaba explicando hace un rato, la diferencia, lo vamos a ver en el curso de hermenéutica, entre exégesis. La idea de la exégesis es procurar extraer de la palabra su interpretación correcta. Eso es exégesis. Pero hay otro término parecido que se llama eisegesis. Y eisegesis quiere decir introducir en la palabra una interpretación incorrecta. Exégesis es extraer la interpretación correcta y eisegesis es introducir una interpretación incorrecta. O sea, decir que la palabra dice y en realidad la palabra no está diciendo eso. No. Entonces, eso es muy, muy interesante de diferenciar, que hoy en día hay muchas personas que hacen eisegesis. O sea, dice, la palabra dice, pero en realidad la palabra no está diciendo eso. Y lástima que hay muchísimos pastores, conozco a muchos pastores que estudiaron 1 año o 2 años de instituto, y como decía en una reunión de profesores hace pocos días, conozco pastores que tienen una iglesia 20 años y siguen en esa única iglesia. No ha pasado nada de ahí. Y el promedio de miembros actuales, aunque digan, no, es que si yo juntara todos los miembros que se me fueron a otras iglesias, serían... No, esa no es la idea que se fueron. La idea es cuántos tienes ahí. Y tienen menos de 50. En 20 años tienen menos de 50. Otra cosa es, miren, en 20 años nuestra iglesia se diversificó en 20. Y ahora en esas 20 iglesias tenemos un promedio de 2,000 personas. Eso es muy diferente. Sí, se han ido, pero siguen formando parte de nuestro círculo, ¿no? Y hemos levantado pastores, hemos puesto pastores en estas 20 iglesias y somos una comunidad de que en un promedio cada año se ha levantado una iglesia y cada iglesia tiene un pastor preparado y sigue preparándose. Eso es muy diferente. Pero conozco aquí cerquita, pastores con 20 años de una iglesia y una sola iglesia. Y de ahí no ha pasado nada. ¿Eso es porque por falta de conocimiento? De alguna manera, sí. De actualizarse, de saber cómo trabajar, de cómo distinguir a sus ovejas. Y el hecho, mi interpretación personal, ¿no? Que hay pastores que quieren ser los papas, es decir, ellos van a ser los pastores eternos y no dan lugar a nadie más. Yo soy el pastor, el único y punto. De a mí no va a haber ni debe haber nadie más. Egocéntricos. Sí, así es. No, pero puede ser que no han sido llamados a ser pastores. Ese es otro factor. O sea, hay muchos factores. Ese es muy cierto. Y alguien me decía,
que muchos, por ejemplo, en este país se hicieron Por pastores conveniencia. para quedarse como pastores y por cuestiones de visa, bueno, varios factores. Hay Por mucho, conveniencia. hay mucho. Y bueno, para la próxima, yo no sé si Gilma o Luis se confundieron un poquito en la hora, pero en la hora de Perú estamos iniciando a las 7 de la noche. En la hora de Sí, me Perú. confundí la hora, me confundí, sí. Sí, está bien, yo tenía Sí, qué más o menos. pena, de verdad. Yo vi ahí las 8 Mil y me había disculpas, ocurrido. pastor, mil disculpas, hermanos. Yo no me percaté muy bien. Es de Luis, ¿estás en una nave espacial o qué es? No, lo que Estás pasa en es la que luna, Luis. el micrófono de mi cámara se ha deteriorado y cuando yo dictaba clases, los alumnos escuchaban un chillido. Me recomendaron que compre los auriculares para que se pierda eso. El astronauta. Sí, La, sí. la parabólica, la No, parabólica. este es locutor de radio. Ah, sí. Amén. Bueno, Bien ahora, ¿verdad? les Disculpen. procuro, miren, las tareas están ahí, son pequeñas, no tienen que hacer una respuesta muy amplia, es lo más corto posible, y me lo envían en una foto, como ya me lo envió Philip y Georgina, y vean los videos. En esta semana les voy a alcanzar lo que ustedes cómo van a participar ustedes para la siguiente semana. Gilma, creo que a ti, en todo caso, te voy a reenviar el archivo de este curso y a Luis también. Una Gracias. manera interesante de repasar algo. Está bien. Y la contribución de ustedes también va a ser bastante interesante en esto. Gracias. ¿Okay? Bien, vamos a despedirnos entonces. Y Gilma, si nos puedes ayudar en esta parte de despedirnos en oración, por favor. Bien, muchas gracias por las enseñanzas. Es muy gratificante para nuestra vida. En bendiciones, hermanos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por las enseñanzas que nos das. Bendice a tu siervo Abraham donde esté, Señor. Guárdalo, protégelo y Señor, que no le falte nada. Bendito Dios, y a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta noche, enséñanos, instrúyenos para ser un canal de bendición para otra generación. Gracias, amado Padre, que en paz nos acostaremos y asimismo nos levantaremos también en esta noche. Bendiciones para todos, Señor. Y te amamos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios les bendiga a todos. Que pasen un buen día. También. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas noches, hermanos. Hermana Edith, Hermano hermana Luis, Deli, saludos a Gilma. Pilar. Sí, gracias, le haré Lloren por presente. Pedro.